Amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. En esta oportunidad tenemos como invitado para este segmento del programa al doctor Juan José Monzán Aristimuño. Él es una persona que durante lo largo de su vida profesional y pública ha venido trabajando en el tema diplomático, encabezó las misiones diplomáticas en Bruselas, en Colombia, Brasil, Nicaragua, Paraguay y El Salvador. Ha sido asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, miembro del Consejo Jurídico Consultivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Central de Venezuela y articulista en diversos medios de comunicación en Latinoamérica. Es evidente que si yo hablo del tema diplomático, pues ustedes entenderán por dónde vamos, a dónde nos vamos a meter al tema evidente de la reclamación de Venezuela en la Guyana Esequiba y las implicaciones que puede tener este referéndum que ha promovido el régimen recientemente. Ahora, una vez agotado ese punto, vamos al punto actual. El gobierno plantea un referéndum para, a través de 5 preguntas, convocar la opinión de la población venezolana sobre este tema. 3 elementos fundamentales allí. ¿Este referéndum tiene alguna validez jurídica ante la instancia internacional? Oye, la primera pregunta tuya es fundamental. Este es el Acuerdo de Ginebra. El artículo 5 del Acuerdo de Ginebra, firmado por Venezuela, por Guyana, por Gran Bretaña en ese momento y refrendado por las Naciones Unidas, dice el artículo 5 que con el fin de facilitar la mayor medida posible la cooperación y mutuo entendimiento, nada de lo contenido en este acuerdo será interpretado como una renuncia o disminución por parte de Venezuela, el Reino Unido o Guyana. Y cualquier acto que haga en lo interno que no haya sido pactado no tiene validez. O sea, más claro, está muy claro eso está aquí, pues ahí no hay nada que hacer. Y además es ley de la República el acuerdo, tú sabes bien, ¿no? Eso tuvo que pasar, como pasaba antes, cuando había democracia, el Ejecutivo firmaba un acuerdo, lo sometía a la consulta popular en el Congreso de la República. Ahí se debatía y si lo aceptaba pasaba a ser ley de la República, ley interna. Pues. Ahora, bueno, aparte de eso, la constitución actual de Venezuela, la de Chávez, digamos, que tiene principios muy esclarecedores, muy buenos, pero también tiene unas lagunas que deja, que se le fue la mano, pero actualmente dice que excluye el referendo para la defensa del territorio nacional o de otros valores de su constitución, porque las Fuerzas Armadas de Venezuela son las encargadas de la soberanía y del territorio nacional y el respeto de la constitución y la ley. Y ninguna de las dos cosas han hecho. Bueno, hay un elemento claro aquí. Pareciera, primero se entiende que no tiene incidencia o impacto jurídico este referéndum en las instancias internacionales. Pide cosas que a mí me parecen como locas, desconocer la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Y en ese debate el gobierno se ha planteado por la vía política, más no por la vía jurídica e histórica, la defensa de los intereses de Venezuela. Yo no creo, o sea, es una apreciación particular, usted me la aclarará, que por la vía política nosotros vayamos a lograr algo. Pero fíjate, tú dijiste algo importante, es decir, estás haciéndome preguntas puntuales, ¿no? Interesantísimo, ¿no? Como lo estás haciendo. Fíjate tú, hablaste de cosas, las vías políticas, pero estas son de las vías políticas no internacionales, está utilizando vías políticas nacionales. Y en este caso, de las vías políticas nacionales que son de un partido de gobierno, de un régimen que es desconocido a medias por la comunidad internacional. Es un régimen
que tuvo la osadía en aquella ebriedad de Chávez, que quería hacer el segundo Bolívar, la conjunción de Bolívar, San Martín y O'Higgins en América Latina y convertirse en el líder latinoamericano total. eh, Prácticamente cuando fue a Guyana declaró que no les interesaba el problema de Guyana con Venezuela, que eso no se iba a discutir. Pero claro, él tenía en mente los votos del Caribe, de los que son 15 países, más el de Cuba, que estaba por atrás, y de los países africanos que estaba en ese momento con la tricontinental y todas aquellas cuestiones. Entonces, ellos nunca se ocuparon de eso. No les interesaba porque estaba Chávez y su partido y su gente y los cubanos detrás de un proceso histórico, ideológico, marxista, comunista que se derrumbó en el 82 y con el muro de Berlín y que se acabó cuando la Unión Soviética se derrumbó solo. Entonces ya no existe esa ideología. ¿Qué es lo que existe ahora? Pues lo que existe son estos gobiernos forajidos, narcotraficantes, traficantes de armas, traficantes de terrorismo, que están instalados en un gobierno. Entonces, jurídicamente no tiene sentido. Las preguntas son 5. Se caen por sí solas porque son hasta mal hechas, hermano. Sí, son una redacción muy floja y además una redacción que implica algunos elementos que no están no son reales, son falsos, premisas falsas. Por Bueno, ejemplo, ajá, dime, por ejemplo. esa pregunta que dice que el histórico reclamo de Venezuela de la no competencia de la Corte Internacional de Justicia. Es que nunca ha habido reclamo histórico sobre la competencia de la Corte Internacional de Justicia. O sea, Es falso, es falso, es falso, como ellos. Es totalmente. decir, Venezuela es firmante, chico, es miembro de la Corte Internacional de Justicia. Claro. Entonces, Ahora, yo cuando leí la primera pregunta, yo empecé a cuestionarme, ¿no? Dice, ¿cuándo nosotros objetamos la competencia? Y no conseguí, llamé a un amigo mío que es experto en esto, y me dijo, no, José, Venezuela nunca ha objetado competencia internacional bueno, nosotros firmamos el acuerdo de Palermo, lo firmó Chávez, porque se firmó el primer año de gobierno y él no sabía lo que era un acuerdo de Palermo. Pero es un acuerdo que está negociado por los gobiernos de Acción Democrática y COPEI, y que el ponente fue un venezolano, inclusive el ponente final que recoge las conclusiones y corrige lo que los estados quita esto, pone aquello, el embajador Bessner, venezolano nuestro, asesor de la Cancillería, embajador, miembro de Acción Democrática, simpatizante, venezolano integral. Su hija también fue diplomática. Y ese acuerdo es el que dice que no existía ese delito internacional en que si un país o varios países en una región se sienten amenazados por otro país para subvertir el orden de cualquier forma, tiene la capacidad de junto, solo o junto en conjunción, defenderse e invadir ese país para poner orden. Ese es el acuerdo de Palermo. Y Chávez lo firmó al llegar porque, bueno, ya estaba negociado y a lo mejor no pensaba el atropello que venía después que iba a hacer. Doctor Monzán, esos votos del Caribe nunca han sido de Venezuela, porque la posición histórica, y si vamos a lo histórico, de la CARICOM siempre ha sido la de defender y propender a la defensa de los derechos de Guyana. Y Cuba, el gran aliado venezolano, siempre ha votado en contra de Venezuela en el tema del reclamo entre Guyana y Venezuela. O sea, esos son los votos más caros de la historia, porque gracias a esos votos vamos a perder el Esequibo. Pero no solamente eso, tú dijiste lo más caro de la historia. Tú sabes todo el petróleo y todas las maquinarias, todas las
máquinas estas de darle energía eléctrica que Venezuela, Chávez, el régimen este y Maduro regalaron, donaron, compraron votos y dieron para tenerlos a su lado. Cuando Venezuela no había luz, ellos estaban arreglando plantas eléctricas, descondonaron las deudas, la vida, cuando ya el petróleo prácticamente se lo daban a precio de salida de puerto venezolano, el combustible. Pero obviamente, y tú lo acabas de señalar, la postura de Fidel Castro fue totalmente la iniciadora del discurso de Chávez, donde enterró el problema de Guyana. Son los votos que exige Fidel Castro, porque esos son los votos que le dan a él en este momento, pues Díaz-Canel, el régimen cubano, pues que se está desmoronando y no sé cómo se aguanta. Entonces, eso no, las 5 preguntas no tienen ninguna lógica jurídica ni una lógica de inteligencia. Porque para comenzar, fíjate tú la pregunta con tu arranca. Tú te has conseguido gente que te dice, coño, por favor, explícame por qué Venezuela dice que es de él. Entonces, imagínate tú a un pueblo desesperado, pasando hambre, donde hay 8 millones de venezolanos de todos los estamentos sociales y de toda la república fuera de Venezuela, que lo pongan a pensar sobre unos documentos que ni sabe si existen. Y que el gobierno ahora se quiere quitar la responsabilidad de tomar una decisión frente a lo que viene y se la quiere entregar a un venezolano que está preocupado es cómo llega a fin de mes con una pensión de $30, hermano. Si es que llega a $30. Así es. Donde Bueno, los hospitales se están cerrando y se ponen en huelga las enfermeras y entonces vienen y le mandan la FAES, que ahora se llama de otra manera, le mandan a los colectivos a agredir a médicos, enfermeras, amenazarlos, ya amenazan a la familia como que si fuera el movimiento Hamas de desastre que hizo ya en Israel. Y perdona que me enfurezca, pero es que tú sabes que el problema de este problema nace porque están atrapados y no saben qué hacer con las elecciones que hubo el domingo 7, el pasado 22 de octubre, chicos, donde la nación venezolana, la nación, no 20 Venezuela ni María Corina, la nación salió a votar en contra del gobierno y a favor de la única persona que consideraban que podía sacudirse de encima esta agonía que tenemos durante 23 años. hay Y una ahora, pregunta. ¿qué va a hacer este gobierno ante la comunidad internacional que se ha vanagloriado de que va a unas elecciones el 24 y corre la fecha para arriba y para abajo, pero que va? Bueno, vaya a la reelección, pues ahora. Doctor, Esto es una desviación del problema de fondo, claro, Alex. esto es un pote de humo muy lamentable porque se va a llevar muchos recursos del Estado en vez de agarrar esa platica e invertirla en buenos abogados, una buena defensa jurídica de Venezuela ante la instancia internacional. Es preferible hacer eso. Nos quedan muy pocos minutos, doctor, pero no quiero dejarlo ir sin preguntarle hacerle la pregunta del millón. La pregunta del millón es, 64,000. claro, ¿Cuál ¿perdemos es? el Esequibo o no perdemos el Esequibo en este momento? Bueno, la pregunta te voy a responder como abogado que soy y observador del hecho internacional. Pues, fíjate tú, cuando tú entras a un tribunal, tú no puedes ir allí con cartas y con testigos. Tú tienes que probar todo lo que dices. En el mundo jurídico existen dos verdades: la verdad procesal y la verdad verdadera. Para el proceso lo que existe es la verdad procesal. ¿Cuál es la verdad procesal? Aquella que tú puedes respaldar con pruebas. Entonces Venezuela tiene que probar que existe una cédula real española del rey Felipe II, Carlos V, que la haya emitido en el momento, de dónde comienza la capitanía o la provincia de Venezuela. Si es en el río Esequibo hacia el oeste o no. Sin eso,
no hay nada. Hay que decidir en torno a lo aproximado, a menos que tengamos la cédula real esa. Y yo no he visto que nadie haya dicho dónde está realmente, sino porque allí ni siquiera estuvieron los jesuitas que fundaban misiones, que lo hicieron en otra parte, pero ahí el grupo, el padre Gomila no llegó allí ni instaló. Ahora, ¿qué sucede? En estos dos últimos atropellos, tú has dicho, tú te conoces bien el tema, tú eres el que deberías hablar de esto. En estas dos últimas decisiones que en un año Venezuela perdió en la Corte Internacional de Justicia, la presidenta, ella misma, sabe que en el 99 hubo un atropello, pero tiene que tener pruebas para respaldar su decisión. Y ella dice que se va a decidir conforme a derecho y a la equidad. Cuando pone la palabra equidad, Eso está es, diciendo que no va a ser la línea actual, claro. tampoco la que aspira Guyana ni la que aspira Venezuela, pero que será una línea para complacer a las partes y que se acerque a la verdad. Porque si es la verdad verdadera, no hay como probarla ni ellos ni nosotros, porque eran límites indefinidos, indelimitados. Pero ¿dónde está el problema, Alan? El problema está en los abogados de Venezuela que fueron el año pasado y el antepasado. Era una delegación de 22 o 24 personas. Ahí habían hasta guardaespaldas, el chofer de la Silvia Flores. Y oye bien, los abogados, casi todos eran españoles, expertos en derecho penal, algunos, otros profesores de derecho internacional. Yo fui profesor de derecho internacional, pero yo no soy procesalista. Puedo ser asesor de un procesalista, porque en el proceso son otras reglas, otros tiempos. Tiene que ser un tipo curtido. Allí había de todo menos abogados expertos en derecho procesal internacional y en derecho internacional. Habían dos venezolanos, conocedores como puede ser tú y yo del hecho, de la historia, pero no expertos en esto. No hemos tenido ni extranjeros. Entonces, ¿quién nos va a defender a nosotros? ¿Quién nos va a representar a nosotros? Por eso es que ellos lanzan esto. Entonces, sí, de la última sentencia donde la Corte Penal por unanimidad, son 24 los jueces que están allí internacionales todos. La presidenta, que preside en nombre de todos ellos, hace una larga exposición del por qué sí tiene competencia y analiza el Acuerdo de Ginebra, porque el argumento del gobierno es que el secretario general de Naciones Unidas, que fueron dos secretarios en dos etapas, no tiene competencia. Pero si el acuerdo lo dice, que sí tiene competencia, si se agotaron las partes entre sí, se acude internacional. Y dice concretamente, si un organismo internacional tampoco llegó a un acuerdo, la decisión le corresponde al secretario general señalar el medio. Y él señaló lo que yo y tú hubiéramos señalado. Ya no se ponen de acuerdo, entonces que decida un juez. Para eso existen los tribunales. Y si usted tiene la verdad, tú vas a salir ganador, o en parte o totalmente. Ahora, esto, como tú bien lo dices, mira, esto es un hecho político, como tú bien señalas, pero un hecho político interno que tiene repercusiones internacionales, donde hay países involucrados, países del Caribe y fuera del Caribe, porque está poniendo en duda una jurisdicción plena. Te doy un dato. En Nicaragua demandó por aguas territoriales a Colombia, un juicio que duró 2 años, y la Corte falló a favor de Nicaragua, porque Colombia se estaba tomando a partir de unas islas más espacio al que le correspondía, además eran decisiones inéditas. Y la primera reacción del presidente Santos fue, no, nosotros no reconocemos esa sentencia. Pero fue algo emotivo porque tuvieron que aceptarla, porque ellos son parte de la Corte Internacional, apelaron, entregaron documentos, etcétera, etcétera, y perdieron. Entonces, si no es el caos,
sino es el caos. Y cada uno dice, no, yo no reconozco esto. Entonces, esto es una división política, ellos están acorralados. Yo tuve un programa hace unos días con algo que se llama Ojo por eso, Ojo con eso, y señalaba, mira, esto es una división política, y política porque ellos ahora quedaron en evidencia que es un régimen usurpador, no apegado al Estado de Derecho, a su propio Estado de Derecho. Hay un elemento allí, y con esto quiero cerrar, doctor. En la tercera pregunta se deja entrever la posibilidad de que los que participen en el referéndum le den al Estado la posibilidad de buscar cualquier vía, cualquier método para la resolución de este asunto. Ahora yo me pregunto, ¿ese método incluye lo militar? Yo creo, tu público va a creer que nosotros hablamos antes de esta intervención, porque esa fue una de las preguntas que le hacen dos veces, que a mí me llamó más la atención, porque son contradictorias. Aquí dice la primera y la tercera, dice, ¿está usted de acuerdo? Por todos los medios, coma, conforme al derecho. ¿Qué quiere decir esto? Yo me quedé un poco y lo volví a leer. Claro. Esto está redactado primero por Amoroso, que no tiene ni idea claro, del mundo jurídico y menos de esta cuestión de lo que está escribiendo. Todos los medios son hasta el medio militar, o el saboteo, o el terrorismo, o no sé, lo que se te ocurre, una boda real, como antes. Las familias reales se casaban entre sí. Eso es una contradicción. Y además le devuelve ese es un problema de decisión del Estado, del gobierno, no de nosotros los venezolanos. Ellos están evadiendo responsabilidad, pero la evasión de la responsabilidad es, por lo que tú dices, es que ellos pueden crear una situación bien delicada, un acto de guerra pueden crearlo ellos para suspender las elecciones del año pasado, porque ya la perdieron el 22 de octubre y no tienen cómo decirle a la comunidad internacional que no van a elecciones cuando ellos son los que han planteado las elecciones. Así es. Y si plantean un acto de guerra, entonces se suspende, pues ellos van a decir no puede haber elecciones por eso electoral, porque estamos en un estado prebélico o bélico. Esas son las circunstancias. Me recuerda los militares de Argentina con las Malvinas. Así a lo mejor quieren hacer lo mismo, pero obviamente nos estamos metiendo en caminos fangosos y peligrosos por esta actitud de un gobierno que no acepta una realidad y un Estado de Derecho internacional. Mira, si ellos crean una situación de guerra, para comenzar va a tener los 15 países del Caribe en contra. Y en un territorio que ellos desconocen, selvático. Van a tener, por supuesto, a la comunidad internacional democrática, porque van a tener a la Unión Europea, porque están engañando hasta la Unión Europea, que le dijeron que iba a haber elecciones y que iban a... todos los embajadores de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea hoy en día, fueron a visitar a la candidata electa en las primarias, que por unanimidad todos los candidatos que perdieron reconocieron, caramba, usted ganó, señora. Ahora cuenta usted con mis votos y con mi gente que me respaldó. Porque se trata de rescatar la democracia, no votar por un partido. Y eso es lo que ya se enfrentó. El gobierno quedó desnudo. Está aislado. Va a crear una situación de guerra, posiblemente. Partiendo de la respuesta que se le dé en el referéndum. Partiendo de la respuesta del referéndum, porque ahora ellos alegan que el referéndum no es válido. Pero ¿por qué no fue válido si hasta el Consejo Supremo Electoral de Amoroso se ofreció a organizarlo? Sí. Y además es un acto privado reconocido por el gobierno y que estaba apoyando tú sabes que hubo allí personas como el candidato de Acción Democrática, Prosper, que tuvo que salir Henry Ramos a decir esas declaraciones son a título individual. Claro. Ganó María Corina y tiene el respaldo de Acción Democrática, no sigue hablando tontería. Y ese candidato había sido tú sabes que Prosperi había sido
jefe de campaña electoral en un municipio de Chávez anteriormente y había pasado por Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo. ¿Cómo lo recogió Acción Democrática, un partido histórico tan importante y con tantos líderes actuales tan importantes? No sé. Y lo convirtió en su secretario nacional de organización. Increíble. Bueno, doctor, ha sido un enorme placer hablar con usted. Estamos muy claros en estos temas y bueno, evidentemente, pues el espacio de Siempre Venezuela estará abierto para que conversemos esto y otros detalles más ampliamente. Estamos a tu orden, todo lo que colabore al entendimiento. Bueno, hemos conversado con el doctor Juan José Monzán, ex representante diplomático de Venezuela en varias delegaciones y sobre todo un hombre que nos ha puesto los puntos claros sobre este tema de el Esequibo, la reclamación territorial y el referéndum que promueve el régimen de facto. Muchísimas gracias.